el año 1986. La República Oriental de Uruguay solicita una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta, parafraseando, es la siguiente. Considerando que existe una prohibición en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos incluso en el caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, el Gobierno de Uruguay desea conocer cuáles serían estas garantías indispensables. En resumen, se le consulta a la Corte por la extensión concreta de la idea de garantías judiciales indispensables. La consulta se hace a propósito del artículo 27, párrafo 2, en que se describen un conjunto de derechos que no son susceptibles de suspenderse ni aun en circunstancias extraordinarias, y son los siguientes: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud o la servidumbre, el principio de legalidad e irretroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. Termina el párrafo 2 señalando que no pueden suspenderse las garantías indispensables para la protección de tales derechos. Entonces, es a propósito de este último fragmento del cual surge la interrogante, y por eso en la consulta se habla de garantías judiciales, y no de garantías en general. Frente a esto, la Corte, por unanimidad, emite las siguientes opiniones. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables, no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención. También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa de gobierno previstos en el derecho interno de los Estados partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos. Por último, que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención. Es decir, que la Corte identifica como garantías judiciales indispensables la existencia de procedimientos judiciales para garantizar la plenitud de los derechos que no pueden suspenderse y de recursos efectivos ante los jueces o tribunales competentes, estando todos estos enmarcados por el debido proceso. La Corte, en su opinión consultiva, nos menciona que el artículo 8 de la Convención reconoce el llamado debido proceso legal y señala que éste abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta norma establece un sistema de garantías que condicionan el poder punitivo del Estado y buscan asegurar que ninguna persona sea sometida a decisiones arbitrarias. Su estructura se divide principalmente en garantías generales y garantías mínimas específicas, además de regulaciones sobre la confesión, el principio ne bis in idem y la publicidad del proceso. En su numeral 1, el artículo consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Esta audiencia debe realizarse ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que haya sido establecido con anterioridad por la ley. Un aspecto fundamental es su alcance material amplio. Estas garantías no se limitan a asuntos penales, sino que son exigibles en la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por su parte, el numeral 2 establece la presunción de inocencia y un catálogo de garantías mínimas para quienes sean inculpados de un delito: asistencia,
Y comunicación. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende el idioma del tribunal, y el derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Defensa y tiempo. Concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, junto con el derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Pruebas y recursos. Derecho de la defensa a interrogar a testigos presentes y obtener la comparecencia de peritos o personas que arrojen luz sobre los hechos. Asimismo, incluye el derecho irrenunciable a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Finalmente, los incisos restantes refuerzan la integridad del proceso, prohibiendo que las confesiones obtenidas mediante coacción tengan validez y consagrando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Además, se establece que el proceso penal debe ser, por regla general, público. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha precisado que estas garantías mínimas, aunque redactadas para el ámbito penal, se aplican mutatis mutandis a procesos administrativos, disciplinarios o sancionatorios de cualquier tipo. En conclusión, el debido proceso se define como el conjunto de condiciones y requisitos mínimos que deben observarse en toda instancia procesal para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, asegurando así un estándar de justicia procedimental que impida la arbitrariedad. Esta garantía matriz constituye el núcleo de la protección jurisdiccional, lo que se concreta en subgarantías como el derecho a ser oído con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable, el acceso a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa y la facultad irrenunciable de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Solo sobre la base de la existencia de procesos y recursos que se enmarquen bajo estas reglas se podrán hacer operativos los derechos que la Convención reconoce como indisponibles.